Dejo el liderazgo del partido. Ahora voy a dedicarme a desmontar la trama que desde hace unos años funciona contra mí en los medios de comunicación. Quien hablaba así no era el señor don Pablo Iglesias Turrión al dejar el mando de Podemos, era el señor don Felipe González al dejar el mando del PSOE en 1997. La historia es cíclica y si hoy es el señor Iglesias el que habla de periodismo basura... Eso no es el periodismo, eso es basura. Entonces era el señor González el que consideraba que había perdido las elecciones por culpa de una conspiración de periodistas usando términos muy similares. Le da miedo, a la gente le da miedo meterse con estos periodistas que amenazan tanto, pero son basura mediática. Basura mediática. En los siglos pasados se solía referir a la prensa como la canallesca. Si un periodista atacaba o criticaba, se decía que era la canallesca. Ahora se aplican otros términos según el bando. Los de Vox, por ejemplo, lo tienen claro. Periodista que les critica es un progre. Y algunos afines incluso suben la apuesta y dicen que son mercenarios del señor Soros y el globalismo. Esos medios progres que se han lanzado a la manipulación contra Vox, a la demonización sistemática, vídeos cortados para que lo que dice Vox no se entienda. Nosotros no compartimos nada de lo que dice La Sexta. En el sector del señor Pablo Iglesias no se usan lo de la canallesca ni lo de progre, prefieren lo de cloacas. Y en vez de ser esbirro del señor Soros, la clave es decir que es esbirro del señor Florentino Pérez. Y eso que anecdóticamente el señor Iglesias y el señor Pérez tienen algunas cosas en común. Ambos han padecido investigaciones villaregianas, dado que el señor Pérez fue investigado por el señor Villarejo por encargo del señor Sánchez Galán de Iberdrola. Y ambos han considerado adecuado crearse programas para replicar a periodistas. El señor Pérez tuvo un programa en el Real Madrid Televisión dedicado a criticar a los que le criticaban y el señor Iglesias lo hace ahora con los de Público. Y curioso, ambos con el mismo socio, el señor Jaume Roures, productor en ambos casos. Anécdotas al margen, el problema de los programas de ataques al periodismo suele ser que son sesgados y su sesgo no depende del modus operandi del periodista, sino del bando al que pertenece el periodista. Hace unas semanas, desde las redes, machacaron al señor don Antonio Caño por haber dicho en un tuit que como director del País combatió al proyecto de un gobierno de coalición PSOE-Podemos, frase que algunos consideraron delictiva. Y eso que en su momento el que fuera presidente del País, don Jesús Polanco, dijo algo parecido con respecto al gobierno Aznar. ¿Qué le ha parecido, señor presidente, que Polanco haya dicho que se da por satisfecho con darle que usted no siga como presidente del gobierno? No, Prisa es una empresa de comunicación muy importante, ¿no? Como hay otras, ¿no? Otra cosa distinta es que me guste más o guste menos lo que hace, lo que deja de hacer, o lo que opina, lo que deja de opinar, pero eso forma parte del juego y de la libertad, ¿no? El señor Iglesias hizo un alegato contra el señor Caño, dando a entender que fue un mal director del País porque lo volvió de derechas, al mismo estilo que ABC, La Razón o El Mundo. Es legítimo que El País de Caño fuera un periódico abiertamente de derechas. El problema es que con Caño y su tropa, hasta El País, el gran intelectual orgánico de la democracia española y referente de la progresía mediática, era un medio de derechas que trabajaba a favor de la derecha económica y de la derecha política. Se convirtió por momentos en un tabloide más como El Mundo o La Razón. ¿El País del señor Caño igual de derechas que La Razón? Ser abogado del señor Caño no es mi motivación especial, pero ser leal a la hemeroteca sí, así que hagamos alguna comparación. Veamos ejemplos. El 27 de julio de 2017, la prensa informa de la declaración del señor Rajoy en el juicio Gürtel. Portada del Mundo. Rajoy supera el primer asalto. Portada de ABC. Rajoy gana el juicio político de la trama Gürtel. Portada de La Razón. Rajoy supera la causa política. Si el señor Rajoy se informaba por estos medios, no me extraña que le sorprendiera la sentencia del caso Gürtel. En cambio, El País de aquel día titulaba Rajoy escapa sin respuesta del banquillo y en su editorial sentenciaba: en el epitafio de Rajoy queda como el presidente que miró para otro lado ante la corrupción. Diría que hay ciertas diferencias entre la posición de unos y de otros. Si se mira el tratamiento editorial del País del señor Caño hacia el señor Rajoy en su mandato, se leían cosas en los editoriales como Rajoy se encuentra en una situación insostenible, el 27 de noviembre del 14, carece de credibilidad, está incapacitado para dirigir España, 16 de abril del 2016, el PP tiene que reinventarse sin Rajoy, o es obvio que Mariano Rajoy no merece volver a presidir el gobierno, 16 de julio del 16. No parece muy del PP. Y lo que tengo claro es que no encuentro editoriales en esta línea, ni en el ABC ni en La Razón en esa etapa. Me pasa lo mismo con el tema de las cloacas.
El País del señor Caño fue el primer periódico que denunció en portada los negocios del comisario Villarejo cuando ni La Sexta ni ningún otro periódico hablaba sobre ellos, y que lo sacó en su portada con foto. Por cierto, también fue el primer medio que habló de la reunión García-Ferreras-Villarejo. Pero a pesar de que El País lo sacó, 17 de junio del 2016, todos parecieron querer proteger entonces al señor Ferreras, incluso el señor Iglesias, que no hizo entonces ningún comentario sobre lo que publicaba El País. Es verdad que el señor Iglesias siempre dijo que quería proteger a los periodistas de los empresarios. Cuando entró en política, al menos, decía que estaba en contra de que un político o un empresario pudiera hacer una llamada para tumbar a un periodista. Igual, no, controlar los medios, no, proteger la libertad de los periodistas. Me da miedo también la frase. No. Cuando se habla de control desde los políticos, los nuevos y los antiguos... Control no. Escuchar a los periodistas. No puede ser que en este país alguien llame por teléfono. Si de repente el dueño de este medio de comunicación se despertara con el pie izquierdo y dijera, no, Ana, y claro que hay que proteger la libertad. Entonces pongamos un ejemplo. Si un político, pongamos don Pedro Sánchez, llama a un empresario, accionista de un medio de comunicación, pongamos el presidente de Telefónica, primer accionista español de Prisa, y le pide la cabeza de un periodista, pongamos el entonces director del País, don Antonio Caño, algo que de hecho pasó. Lo hicimos porque Pedro Sánchez había sido muy agresivo contra el periódico. De hecho, llegó a ir a ver al presidente de Telefónica para pedir que echaran al director del País. De acuerdo con su planteamiento, al señor Iglesias tendría que parecerle mal, o al menos tendría que parecerle sospechoso que ese mismo don Pedro Sánchez entre en la Moncloa un 1 de junio de 2018 y el 8 de junio salga del País como director don Antonio Caño por decisión de la empresa. Y a juzgar el tema de Indra, parece que el señor Sánchez y la empresa del País ahora se llevan bastante mejor. Quizá el factor del que depende que seas protegido o no es de que hayas criticado o no a ese político. De igual modo, para saber si el señor Caño fue o no un mal director, habría que saber qué parámetros usa para ello. En una tertulia, el señor Iglesias dijo que don Ignacio Escolar le parecía un buen director del diario.es, amparándose en un parámetro muy peculiar. Fíjate, te pongo un ejemplo con Nacho, que está aquí. Nacho dirige uno de los periódicos digitales más innovadores que existen en este país y tiene un director, que es él, y manda, ¿eh? Yo recuerdo una vez, si me permites contar esta anécdota, que sacaron una foto mía, estas fotos que te cogen que sales con cara de demente, y le puse un WhatsApp de Nacho. O sea, esta foto, mi periodista digital me saca una cosa así y me dijo, tienes toda la razón, dio la instrucción que tuvo que dar y se cambió esa foto. Mira que podría haber dicho que le parecía un gran director porque había dado muchas exclusivas, por el tema Cifuentes, por el tema Montón, pero lo que sacó fue que le parecía un buen director porque cuando el político le llamó a pedirle que cambiara la foto porque había salido feo, se la cambió inmediatamente, lo cual es un parámetro interesante. Pero eso también vale para el señor Abascal, cuando dice cosas como esta. Hemos sido fundamentalmente atacados por los medios del sistema, por los medios menos libres. Me da la impresión de que el parámetro para el señor Abascal para determinar si un medio es libre o no es si le ataca editorialmente. Si elogia a Vox es un medio libre, pero si le ataca es un medio del sistema corrupto. Y en toda esta guerra en torno a los audios no puedo evitar ver precisamente una lucha entre medios por un nicho de consumidores que comenzó en 2019 más que una lucha por la pureza periodística. Lo que ha hecho quedar peor al señor García Ferreras es un audio reconociendo, días después de airear lo de las granadinas, que lo había hecho a pesar de que le parecía burdo. Pero el señor Iglesias no ha dicho, me ha sorprendido saber que Ferreras aireaba cosas que le parecían burdas ahora que me he enterado. No. El señor Iglesias ha dicho, ya lo sabía entonces porque el propio Ferreras me lo confesó el propio 6 de mayo de 2016 que difundía cosas que le parecían burdas. Él me llamó para decirme, tengo esto de Inda, y yo le dije, es mentira, ¿crees que eso es verdad? Y me dijo, no creo que sea verdad, es obvio que esto es burdo y que no va a ningún lugar, pero lo voy a dar igual. Y yo le estoy diciendo aquí que Ferreras me dijo en esa conversación que no creía que eso fuera verdadero. Si ya lo sabía en mayo del 16, ¿por qué se lo cayó y siguió colegueando con el señor Ferreras hasta 2019? Si según él le había confesado que difundía informaciones burdas contra él. Seguramente porque en 2016 la guerra mediática era otra. La guerra era La Sexta y Roures por un lado contra El País del señor Caño y el señor Cebrián por otro. Y en ese momento el señor Iglesias estaba del lado de unos y en contra de los otros. Pero como pasa en política y los medios, valga la redundancia, las alianzas